Y bueno, entonces en esta primera clase vamos a comenzar por la historia más antigua del yoga, que es, por supuesto, los Vedas. No nos vamos a concentrar en la historia y la filosofía védica como tal, sino que vamos a tratar de rastrear si es que en esta época antigua ya existían las posturas, qué posturas había y con qué finalidad se hacían, ¿no? Es decir, no nos vamos a concentrar en la historia general de estas épocas distintas que vamos a ver en el curso, sino que nos vamos a centrar por el tema del curso específicamente en las posturas. Lo que, lo que vamos a ver hoy en esta primera clase, que está dedicada a lo más antiguo, que es que le puse de los Vedas a Patanjali, es un lapso de tiempo enorme, más o menos del año 1500 antes de Cristo al 300 después de Cristo, o sea, casi 2000 años de historia vamos a ver en esta breve clase. Como les digo, por supuesto, sin profundizar en la filosofía tan compleja de cada una de estas etapas, sino buscando la finalidad de la postura. ¿Para qué servía el asana en estos tiempos y cómo se fue transformando a lo largo de la historia? Entonces, les voy a compartir pantalla y comenzamos este recorrido. Bien, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, Iván. Gracias. Bueno, yo. Sí, bueno. A ver, esperen que todavía están entrando. Bien, entonces, a esta primera parte del curso que vamos a ver de los Vedas a Patanjali en este periodo de casi 2000 años, vamos a entender que el asana es una postura concretamente para meditar, ¿no? Vamos a ver toda la evolución y la finalidad que tuvo el hacer asana, que es específicamente para meditar. Vamos a ver por qué era importante que el asana estuviera enfocada en ser una herramienta para llevar a cabo otra actividad, ¿no? Esto quiere decir que la postura en esta antigüedad no era la finalidad en sí misma. Esto es algo que vamos a estar recordando constantemente a lo largo del curso para tener claro las distintas etapas, ¿no? En este primer bloque del yoga, en esta etapa del yoga inicial, donde además tuvo su auge, ¿no? Patanjali, del nacimiento al auge, que fue la filosofía de Patanjali, en todos estos siglos, en todo este tiempo tan largo, asana significaba sentarse para meditar. Asana era una herramienta para otro fin. Asana no era la finalidad, asana no era hacer yoga, sino que era más bien un instrumento o una herramienta que el yogi utilizaba con una finalidad superior que era meditar. Pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso. La siguiente clase vamos a ver cómo la postura evolucionó a un sentido muy distinto, que es la trascendencia de la naturaleza humana. Le puse alquimia del cuerpo porque tiene que ver con cómo la postura transforma el cuerpo para trascender la naturaleza humana, es decir, el cuerpo humano se trasciende, el cuerpo natural, instintivo, animal, en algo que pretende ser divino, ¿no? Es como que el yogi en esta época lo que quiere es ir de lo animal o de lo instintivo natural hacia lo divino, y para eso servía la postura y la práctica yógica. Aquí estamos hablando de el primer milenio, los años 1200 más o menos al 1700 aproximadamente después de Cristo. Esto aquí vamos a hablar del Hatha y del Tantra. Y por último, vamos a ir ya al siglo XX,
con esto que le llamé la era de las posturas, que es la que nos corresponde, ¿no? Este yoga que practicamos y que conocemos, que es el yoga del siglo XX y XXI, donde la postura sí es la protagonista de la práctica o hacer yoga, esto de hacer yoga es algo que antes no se concebía como tal, ¿no? Hacer yoga significa de alguna manera hacer posturas, aunque existan otros elementos antiguos que también están dentro de nuestra práctica contemporánea, ¿no? Meditar, respirar, cantar mantras, hacer mudras. Sí están todos estos elementos, pero no podemos negar que el centro o la base de nuestra práctica es la postura, ¿no? El asana. Y entonces vamos a ver también por qué fue evolucionando de esa forma, desde una postura que fue una herramienta para meditar, que es lo que vamos a ver hoy, hasta, hasta la postura como toda una serie de complejidad, porque además fue en aumento, ¿no? En estos tiempos antiguos que vamos a ver hoy, las posturas no pasaban de 4, después un poquito más, unas 12 máximo, ¿no? 12, 13 posturas. A lo que conocemos hoy, que son cientos de posturas, ¿no? Con sus variaciones y demás, pero cómo fue cambiando y evolucionando las posturas en la práctica yógica desde ser primero una, luego 4, 12, hasta cientos de posturas con complejidades que conocemos hoy. Bueno, lo primero que vamos a ver, nos vamos a ir así como a la arqueología del yoga, que es antes de los Vedas, con esta figura que seguramente ya habían escuchado, que es un sello en una piedra que le llamaron Pashupati. Pashupati es el señor de las bestias, así se le conoce, porque domina a los animales, el señor de los animales. Los animales están a su disposición y entonces este dios o este personaje tan antiguo que antes de los Vedas, esta figura mítica, dominaba a los animales. Después, conforme esta cultura fue evolucionando hacia la védica, o que esta cultura que es del Valle del Indo, conocida como de la cultura del Valle del Indo, donde se encontró esta pieza, después esto se transformó en la cultura védica y a Pashupati se le representó como Shiva. Y entonces cuando esta figura fue encontrada por un arqueólogo en 1930 más o menos, pues él la vio y dijo, esto es un hombre en flor de loto, meditando, tiene unos cuernos en la cabeza y animales alrededor de él, entonces es Pashupati, por lo tanto Shiva. Y al creer que esta figura tan antigua como pueden ver entre el año 3000 y 1500 antes de Cristo, se creyó que el yoga, a partir de esta declaración del arqueólogo, decir que este era Shiva, se creyó entonces que el yoga era de esta antigüedad, ¿no? Al ver representada una figura en flor de loto, o sea, aquí ya está la primera asana, el primer asana representado en una piedra de esta antigüedad. Eh, Después, esto se fue desmintiendo, ¿no? Durante muchos años se creyó, en efecto, que el yoga tenía esta antigüedad, que el yoga tenía 5000 años, y justo se iba a la argumentación de este sello. Y esto no es gratuito, esto lo dijo incluso el primer ministro de India, Narendra Modi, lo dijo en este manifiesto del Día Internacional del Yoga cuando él lo propuso por primera vez en el 2016. Sacó todo un tratado de por qué instauraba el Día Internacional del Yoga y él mismo da como referencia esto. Él dice, el yoga tiene 5000 años, está representado en esta piedra de nuestros antecesores, en fin. Después esta creencia perduró durante muchos, muchos años, se ha ido desmintiendo en los últimos años, poquitos, últimos 20 o 10 años, con las investigaciones
pues de los estudiosos académicos del yoga, ¿no? Estos eh, estudiosos que se han ido a meter a los papiros de las bibliotecas en ciudades indias y que han descubierto toda una serie de cosas que antes no se sabía y que estaba muy envuelto de mitos. Ahora se sabe, ya pues con bases más académicas, que esto no es así, que aunque esta figurilla en efecto parezca sentada en una postura de meditación, no era Shiva, ¿no? Era, pues parece una divinidad seguramente de esta cultura del Valle del Indo, y que no representa como tal una práctica yógica, ¿no? Obviamente estos son suposiciones, ¿no? No son como tal, pues teorías ya inacabadas. Es algo que se sigue estudiando, eh, pero lo que nos indica que el yoga no tiene esta antigüedad es que lo que le siguió a la cultura del Valle del Indo fue la cultura védica. Y en la cultura védica que está representada por los Vedas, ahí no encontramos referencias al yoga como tal, ¿no? Ahí no encontramos alguna referencia a la flor de loto o a los yogis meditando o a Shiva en esta postura. Entonces ahí es donde se rompe esta relación de cómo es posible que si Pashupati ya estaba representado en esta antigüedad y después los Veda, que es la base de la cultura india y del yoga, por lo tanto, ahí haya como un hueco, ¿no? De milenios. Entonces, todo esto nos ha confundido naturalmente en la historia, ha confundido por qué esta figurilla que es anterior está aparentemente en flor de loto meditando y por qué en los Veda no aparece como tal referencias a la práctica yógica como sí se ve aquí. Ahí como que hay un hueco, ¿no? Que todavía está estudiándose, pero que al estudiar los Veda nos damos cuenta que el yoga no está como tal, ¿no? Bueno, todo este material se los voy a pasar al final de la clase para que ustedes lo revisen, pero bueno, aquí estoy diciendo, el arqueólogo que descubrió esta figura es Marshall, su nombre Marshall, y creyó que se trataba del dios Shiva, ¿no? Y bueno, aquí digo esto, ¿no? Que la civilización del Valle del Indo le siguió la cultura védica, que no dejó vestigios arqueológicos, como sí lo dejó la del Valle del Indo, pero que dejó esta profunda sabiduría escrita en los Vedas, ¿no? Que es lo que conocemos hoy. Entonces, aquí está esta pregunta, ¿no? ¿Existía ya el yoga en la época de los Vedas? Los Vedas son más o menos del 1500 al 1000 antes de Cristo, bueno, antes de la era común, aquí para que no haya confusiones, luego le pongo antes de Cristo. Ponemos aquí, no hay indicios de que haya existido en este tiempo el yoga, ni como una práctica, ni como una filosofía. Y voy a citar un párrafo de este libro en el cual pues me basé bastante, que seguro conocen ya, Historia Mínima del Yoga, de estos colegas y muy buenos amigos, Adrián Muñoz y Gabriel Martino, que ya es del 2019. Este libro explica muy bien este inicio, ¿no? Este inicio del yoga. Y los voy a citar. Ni en los himnos védicos, ni en los textos litúrgicos hay referencias explícitas al yoga. Existe un himno en el libro 10 del Rig Veda, que es el Veda más antiguo de todos, que se refiere a un asceta extremo, poderoso, de cabellos largos y que cautiva la fascinación del poeta que lo contempla. Pero el poema, nunca, o sea, el Rig Veda nunca le llama a este personaje yogi, ni llama yoga al tipo de práctica que lleva a cabo este asceta. ¿Mm? Aquí está el fin de la cita, ¿no? La palabra yoga en estos tiempos se refería más bien a herramientas para atar. O sea, se usaba literalmente eh, se usaba la palabra yoga para la acción de atar una cosa a otra, de unir una cosa a otra.
Y en estos contextos, ya lo he dicho en otros cursos mucho, cuando encontramos la palabra yoga en algún texto védico, en algún himno, cuando se encuentra la palabra yoga, no se refiere a esta práctica espiritual o a este método de control mental, sino que se habla de ponle la soga al buey, ¿no? Para arar el campo. Y ahí encontramos la palabra yoga. Ponle el yoga al buey. ¿Mm? Ata al buey o ata el carruaje a tal cosa o sea, cualquier palabra que sirviera para unir una cosa a otra se usaba la palabra yoga. Entonces, en todos los Veda, que son textos muy amplios, no encontramos algún vestigio de que ya existiera la palabra o el uso de la palabra yoga como lo entendemos ahora. Lo que sí había y que fue siendo la evolución del yoga era ascetas, ¿no? Ya había ascetas, aquí lo vemos en este libro 10 del Rig Veda, que ya había personajes que se asemejan a los yogis, es decir, personas que están aisladas de la sociedad, por eso, ¿no? Esto de cabellos largos, cautiva la fascinación del poeta, ¿no? Porque tal vez tiene una mirada penetrante o porque tiene una expresión muy profunda o porque es una persona extraña, porque ha renunciado al mundo y se ha aislado en una cueva. Estos personajes sí existían en la época védica, pero no se les llamaba yogis, ni se llamaba yoga a su práctica. ¿Mm? Pero obviamente son los antecedentes de los yogis, ¿no? Ahora vamos a ver que el término sánscrito asana significa literalmente asiento o sentarse. La palabra asana tomará después el significado de postura para referirse a todas las posturas, pues en un principio la única postura que adoptaba el yogi era una postura sentada, porque su función era la de mantener el cuerpo inmóvil para propiciar la meditación. Esto a su vez implica entender que el significado de yoga también es otro en estos tiempos, a saber, yoga es meditar. Esto es algo que vamos a ver a lo largo de esta clase de hoy. ¿Por qué yoga es meditar? O sea, ¿con qué finalidad existía este método, ¿no? Un método que en este caso es precisamente yoga. Y cómo lo que se usa en este método es asana, pero un asana con pequeñas variaciones que sirven para meditar. Pero como pueden ver, el significado de la palabra asana no es postura literalmente, sino sentarse o asiento. De aquí, de aquí que originalmente la palabra servía solamente para designar la acción de sentarse a meditar. Después, ya con la evolución del yoga, pues se decía, vamos a hacer asana para hacer yoga o vamos a hacer asana como parte de la práctica yógica y entonces se fue transformando esta palabra en postura, asana como postura, para designar cualquier postura. Ahora, bueno, tenemos acá que eh, la primera definición que encontramos de yoga está en la Katha Upanishad. Esto en el siglo cuarto antes de Cristo. La Katha Upanishad eh, es una Upanishad que trata de un diálogo entre Yama, el dios de la muerte, y Nachiketas, un joven brahman. Es una historia bellísima, si tienen oportunidad de leer la Katha Upanishad, es muy interesante porque en realidad es un diálogo sobre la muerte, ¿no? Este joven brahman un día está molestando a su padre porque están haciendo una ofrenda y por alguna razón el padre tiene muy poquitas cosas en la ofrenda y entonces llega el hijo pues joven, impertinente, y le pregunta a su padre sacerdote, ¿no? ¿Qué es esa ofrenda tan pobre? ¿Qué está haciendo? Y entonces el padre se enoja mucho por esta falta de respeto
y lo manda al inframundo, y donde se encuentra con Yama, que ahí vive, ¿no? El dios de la muerte. Y entonces Nachiquetas está ahí como pues asumiendo su castigo por haber sido impertinente y grosero con su padre, y está ahí esperando a que Yama llegue a ponerle algún castigo, ¿no? Pero Yama por alguna razón lo hace esperar muchísimo, y cuando por fin llega, Yama está apenado con él y le dice, discúlpame por haberte hecho esperar, te voy a conceder 3 deseos. Y estos 3 deseos, uno es, espera, que lo tengo aquí. El primer deseo es que quiere regresar con su padre. El segundo deseo es que la suma de sus acciones meritorias no se agote, o sea, que su buen karma nunca se agote. Y el tercer deseo, que es el más importante de todos y que es el centro de esta Upanishad, es que le sea revelado algo que ni los dioses saben, es decir, si hay o no vida después de la muerte. Entonces Yama le dice, bueno, los 2 primeros te los puedo cumplir, muy fácil. El tercero, mejor pide otro deseo, ¿no? Bueno, no le llama deseo, le llama méritos o algo así. Te voy a dar 3 méritos. Eh, el tercero, cámbialo. Y Nachiquetas está necio y dice, no, yo quiero saber sobre la muerte. Tú eres el dios de la muerte. Dime qué es la muerte, dime qué hay después de la muerte, si hay algo o no hay nada. Entonces aquí empieza un diálogo muy bello entre el dios y el hombre sobre la muerte. Y lo que aquí empieza a pasar es que Llama, este dios, le va a hablar de un método que existe para alcanzar el estado de inmortalidad. O sea, le dice, sí existe la muerte, pero en realidad no morimos, porque nuestro Atman, es decir, nuestra alma, se podría traducir como alma, aunque es un poco impreciso, nuestro ser, el Atman, es inmortal y lo que muere es nuestro cuerpo, pero nosotros que somos inmortales, eh, bueno, podemos alcanzar esa inmortalidad si practicamos algo que se llama yoga. Y aquí es la primera vez que aparece la palabra yoga en esta Upanishad, dicha por la muerte, ¿no? Por Yama. O sea, es muy interesante, ¿no? Todo esto. Y entonces Nachiquetas dice, pues por supuesto, enséñame esa técnica, enséñame qué es eso de yoga, porque quiero ser inmortal. Y entonces todo el discurso va a tratar, toda esta Upanishad va a tratar de qué es yoga. Y lo que se dice es que en este libro 2 párrafo 3.10 y 11, aquí está la referencia precisa donde viene la definición de yoga es la firme sujeción de los sentidos. ¿No? Esta es la primera definición de yoga que existe. Y se entiende que yoga es un método, ¿se acuerdan? Yoga es atar, ¿no? Unir una cosa a otra. O sea, esta imagen que teníamos en los Veda de atar al buey para jalarlo y conducirlo a que haga el arado, o sea, las líneas estas del arado bien derechitas, eso es yoga. Este sentido de yoga se pasó a una cosa más bien metafórica, como algo que conduce en el buen camino hacia un fin, ¿no? Algo que ata, algo que controla y que lleva por buen camino. Ahora, yoga es la firme sujeción, o sea, el firme agarre de los sentidos. ¿Qué significa? Que los sentidos tienen que controlarse. Nuestros 5 sentidos tienen que controlarse. Los 5 sentidos son comprendidos como las pasiones. Entonces aquí yoga es entendido claramente como un método de concentración, ¿m? Como un método que va a controlar, yoga como control, ¿m? Como ese jalar, ese atar, ese sujetar nuestra naturaleza. La naturaleza de los sentidos es sentir.
¿no? Queremos gozar de lo que nos dan los sentidos, nos dejamos llevar por el placer que nos producen, podemos ir por la vida simplemente deseando tener placer y alejándonos del dolor, ahuyentando el dolor. Y todo esto es, según estos sabios upanishádicos, algo indeseable para ser un sabio. Los verdaderos sabios, que en este contexto son yogis, los sabios son aquellos capaces de controlar su naturaleza humana. Ser sabio significaba ser yogi y ser yogi significaba tener la capacidad de controlar nuestras pasiones, controlar nuestros deseos que están representados en los sentidos. Por eso yoga es la firme sujeción de los sentidos. Esto es para que la mente y el intelecto se mantengan sin agitación y el yogi pueda permanecer sin perturbaciones. Aquí tenemos esta imagen del coche porque hay un símil del cochero, ¿no? Eh, el Atman representa, o sea, en esta Katha Upanishad, Yama le está explicando a Nachiquetas cómo funciona el yoga y dice, mira, por ejemplo, nuestro Atman es el dueño del coche. Nuestro intelecto es el cochero, ¿no? El que maneja el coche. La mente son las riendas. Los sentidos son los caballos. Entonces, Yama le explica, le da esta metáfora a Nachiquetas para que comprenda cómo funciona el yoga y le dice, si la mente son las riendas que jalan los caballos, si nuestra mente no sabe cómo jalar las riendas, si no está instruida en cómo controlar a los caballos, a los sentidos, entonces la mente pues se pierde por completo y va por donde los caballos quieren y los caballos llevan el coche por donde a ellos se les antoje, ¿no? Si el cochero, que es nuestro intelecto, no sabe manejar las riendas de los sentidos, entonces nos lleva por la vida como quiere, que es lo que normalmente nos sucede, ¿no? Que vamos por la vida, pues ahí, gozando y sufriendo por donde nuestro deseo o nuestras pasiones nos llevan. Yoga es este control de esas pasiones y esos deseos. ¿Y qué es yoga en todo esto? En este símil del coche, pues la técnica de cómo jalar las riendas. Yoga es esa técnica de saber cómo jalar las riendas. Es como, digo, no sé, a lo mejor alguno por aquí sí sabe manejar un coche así, de una carroza, una carreta, ¿no? Con caballos. Yo no sé, si yo ahorita me subo a una carreta y trato de ir a algún lugar en caballo, no tendría idea de cómo hacerle y seguramente los caballos me llevarían quién sabe por dónde, o no avanzarían, o yo qué sé. Entonces, yoga es la técnica que se aprende con mucha práctica, ¿no? Con mucho entrenamiento, pues, y disciplina para aprender a jalar estas riendas y poder dirigir nuestras pasiones y deseos por donde nuestra mente y nuestro intelecto quieren. Porque al final, ¿quién es el dueño del coche? El Atman. Y nuestra alma, ¿qué quiere en este contexto antiguo? Ser inmortal, ¿no? Quiere ser inmortal. Entonces, la persona que entiende que debe controlar su mente, es decir, las riendas que tiran de los caballos, que son los sentidos, llega al final del camino. O sea, quien puede dirigir el coche llega al final del camino, ¿no? Quien no puede dirigir el coche, pues no llega a ningún lado o llega a otro lado, pero no llega a donde él quiere. La morada suprema en esta Upanishad es Vishnu. ¿No? O sea, la meta del yoga en esta Upanishad es llegar a
Vishnu. Yoga es, en este contexto, el método para alcanzar esa meta. Bien, vamos a ver una Upanishad más, la siguiente Upanishad, que son las dos referencias más antiguas que hay de la palabra yoga, para entender cómo en este contexto lo que es yoga y por qué en esta antigüedad, en esta época, qué posturas se habrán usado. Hasta este momento se habla de yoga por primera vez, pero no se encuentra la palabra asana todavía, ¿no? Aquí no encontramos asana, encontramos yoga, encontramos meditar, encontramos controlar los sentidos, pero no encontramos la palabra asana. En la Shvetashvastara Upanishad, que es la siguiente Upanishad más antigua, donde encontramos referencia a la palabra yoga, aquí se habla distinto. Aquí más bien se habla de liberación, ¿no? La liberación se alcanza a través del yoga, entendido como la práctica del conocimiento de la deidad. Aquí, en esta Upanishad, la divinidad es Shiva. En la otra fue Vishnu, acá es Shiva. Esta Upanishad afirma que los que practican, y fíjense, aquí ya está, el yoga de la meditación, le llaman Dhyana Yoga, adquieren el poder de ver a Shiva, que está oculto en sus propias cualidades, en gunas, es decir, en su cuerpo y en su mente. ¿Sí? Aquí podemos ver que por primera vez se menciona que yoga es meditar, ¿no? Le llaman yoga de la meditación, Dhyana Yoga, pero se entiende que para poder ver a Shiva o entrar en contacto con Shiva es necesario tener una técnica a la cual llaman yoga, y esto es meditar. Aquí es donde empezamos a ver que estos primeros yogis, aquí estamos hablando de los primeros yogis de la historia, ¿no? Eran estos sabios que eran brahmanes védicos antes, pero que renunciaron a su papel de ser sacerdotes y decidieron hacerse ascetas. Acuérdense que aquí, en esta antigüedad, la postura tenía que ver con solo sentarse a meditar, y sentarse a meditar era entendida como una práctica ascética. Ser asceta significaba mortificar al cuerpo. El ascetismo es una práctica que tiene específicamente el fin de mortificar al cuerpo para expandir la conciencia, ¿sí? Porque se creía, y no solo se creía en esta antigüedad, sino que es algo, pues seguramente ya muy comprobado actualmente, el hecho de que si el cuerpo está muy cómodo y está completamente holgado, pues la conciencia está algo así como dormida. Mientras que si el cuerpo es controlado con mucha disciplina y mucha, pues sí, con mucha dureza, ¿no? Con mucha, sí, pues sí, crueldad incluso, las prácticas ascéticas son muy crueles, dolorosas. Entonces hay una expansión de la conciencia precisamente por este dolor que provoca. Entonces la postura era entendida como una práctica ascética. Sentarse en flor de loto durante horas implicaba un dolor al cuerpo, un sacar al cuerpo de una comodidad natural, ¿no? Que es moverse, mantenerlo completamente estático, con la espalda recta y las piernas cruzadas, inmóvil durante horas, días, semanas y meses, y hasta meses o años, ¿no? Si pensamos en todos estos ascetas upanishádicos que hacían esta práctica ascética. Sabemos ahora, bueno, se sabe por supuesto que el Buda, por ejemplo, que conoció a estos ascetas upanishádicos y se unió a ellos en su primera búsqueda, después de renunciar a ser
al palacio a tener toda esta riqueza. Cuando sale por primera vez este joven Buda, Siddhartha, se encuentra con estos ascetas upanishádicos y se une a ellos. Y la práctica era sentarse a meditar. La práctica ascética era sentarse a meditar, obviamente ayunar, estar bajo el frío, el calor o la lluvia o dormir colgados de los tobillos de un árbol. O sea, todas estas prácticas ascéticas tenían para los sabios upanishádicos la finalidad de encontrar en el interior a Shiva, encontrar en el interior a los dioses. Y para esto se usaba a lo que ellos llamaban el yoga de la meditación. Entonces, podemos ver aquí como asana es flor de loto, ¿no? Con algunas variaciones, tal vez siddhasana, sukhasana, pues muy pocas variaciones, ¿no? Tal vez 4 variaciones de posturas donde la única finalidad era mantener al cuerpo en una postura ascética, dolorosa, difícil y que se pudiera mantener con tanta disciplina que la conciencia se expandiera. Bueno, meditación. Aquí cito una parte, la estrofa 14 de esta Upanishad que dice, el cuerpo es como la varilla inferior, mientras que la sílaba Om es la varilla superior. Frotando ambas en la meditación es como se alcanza la visión de la divinidad, como si fuera el fuego escondido en la madera. ¿Mm? Entonces, si visualizamos esta estrofa de esta Upanishad, vemos que el cuerpo sentado en asana, Padmasana, por ejemplo, en asana flor de loto, lo vemos ahí sentado, como si fuera la base de algo. Arriba está la sílaba Om, la sílaba sagrada, la sílaba que dio origen al cosmos. Frotando, ¿no? Me imagino así una varilla. Frotando con la meditación se alcanza la visión de la divinidad. Es como si el fuego, acuérdense, tapas, es esta palabra sánscrita que significa el poder ascético. ¿Mm? Tapas es el fuego del ascetismo. Con este fuego, ¿no? Así se prendía fuego. Es como frotar, frotar para generar un fuego ascético. Ese fuego ascético que genera la postura de yoga, que en este contexto es solo Padmasana, estar en esa postura me conecta o conectaba a los yogis con el Om, conecta al Om, conecta con la divinidad, con el origen, con la creación. Y eso es ver a la divinidad. En el segundo capítulo de este Upanishad encontramos las primeras descripciones de la práctica, tales como mantener rectas y erguidas la cabeza. O sea, aquí por primera vez se habla ya de cómo hacer la postura. ¿Mm? Eh, ya se habla de estar sentado con las piernas cruzadas, la espalda y la cabeza erguidas. eh, y se habla también de cómo conducir los sentidos hacia el interior del corazón, cómo respirar de determinada manera. Se repite también el símil del carro, de los sentidos, para controlarlos, ¿no? O sea, esta Upanishad tiene como entendido que el yoga es igual que en la Katha Upanishad, el control de los sentidos. Y para eso se describe ya aquí una postura sentada. ¿Mm? Todavía no se le llama como tal asana para entender una postura, pero si pudiéramos tener el texto en sánscrito, sí podríamos encontrar que diría sentarse, ¿no? Acuérdense que asana es siéntate, siéntate con la cabeza y la espalda y el pecho erguidos.
y aquí aparece la palabra asana, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para conectarse con la divinidad. Todo el yoga en las Upanishads tiene la finalidad de conectar el Atman, es decir, el ser del ser humano, el ser más esencial, profundo, con Brahma, la divinidad superior, el ser supremo. Todas las Upanishads, que también es un periodo larguísimo de siglos, y son 700 Upanishads aproximadamente, todas son distintas, por supuesto, entre sí, pero todas tienen el hilo o el común denominador de que todas buscan la unión, aquí la palabra yoga, la unión entre el Atman y Brahma. Y yoga es entendido en este contexto de las Upanishads como la técnica o el método que se usa para sentarse a meditar. Ahora, antes de seguir, o ya para terminar con las Upanishads y seguir en la historia, avanzando un poco en los siglos, vemos aquí que meditar tenía que ver con ir hacia adentro, o sea, porque podríamos pensar, bueno, ya nos quedó claro que el yogi es este sabio que quiere encontrar a la divinidad en su interior, pero ¿por qué la técnica es meditar? O, ¿no? ¿Por qué no otra técnica? ¿O por qué no de otra forma? Y si lo pensamos, eh, vamos a visualizar el cuerpo humano, ¿no? La naturaleza humana es moverse, es caminar, es buscar alimento, es cambio constante, la naturaleza. Ahora, el ser humano sabe que es una especie extraña en este mundo entre el animal y el Dios. Sabemos que tenemos parte de animal y no sé si decir parte de lo divino, es muy arriesgado, pero vamos a pensar que comprendemos lo divino a diferencia de los animales, ¿no? Y entonces es como si estuviéramos en medio, como si fuéramos esta especie extraña que vive en medio de estas dos realidades opuestas. Entonces, lo que busca el ser humano en estas épocas, o lo que se entiende por espiritualidad, es alejarse de lo animal, de lo natural, y acercarse a lo divino. Eso se entiende por espiritualidad, a muy grandes rasgos, ¿no? De forma muy general. Entonces, ¿cómo alejarse de lo natural, de lo animal, del instinto? ¿Cómo acercarse a la divinidad? Pues yendo en contra de la naturaleza humana, ¿no? Y entonces, si mi naturaleza es moverme, pues me voy a quedar inmóvil. Si mi naturaleza es comer porque me ruge las tripas de hambre y voy y como, pues me voy a aguantar el hambre. Si tengo calor y mi naturaleza es ir a una sombra, pues me voy a aguantar el calor y así sucesivamente. Esto es la práctica ascética, es decir, no era sufrir por sufrir como si fueran masoquistas, es el sufrimiento más bien es la consecuencia de ir en contra de la naturaleza, porque nuestra naturaleza, pues naturalmente quiere sobrevivir, ¿no? O sea, y para sobrevivir se aleja de lo que le produce dolor. Entonces, si me produce dolor el calor, el frío, el hambre, la sed, la incomodidad, pues mi naturaleza es evadirla, ¿no? Evadir eso. Y entonces el yogi dice, pues voy a ir en sentido opuesto a mi naturaleza, porque lo que quiero es trascender mi naturaleza. Quiero ir más allá de mi instinto animal y de lo que mi cuerpo me exige constantemente. No quiero ser esclavo de mis sentidos, de mis deseos, de mis incomodidades, de mi hambre, de mi sed, tengo comezón aquí, ya me quiero mover, tengo sueño, tengo hambre, tengo calor, tengo miedo, tengo frío. No, todo esto, que es natural, el yogi lo quiere transformar y trascender para acercarse lo más que se pueda a los dioses, con el fin de encontrar la esencia verdadera del Atman, ¿no? Encontrar esa inmortalidad. Y entonces decía que ¿por qué meditar? Pues para mantener el cuerpo inmóvil y entonces aquí viene asana, ¿no? Pues nos vamos a sentar, vamos a cruzar las piernas porque
como lo hemos hecho seguramente aquí todos, todas, al poner las piernas en flor de loto o media flor, si no podemos, pues nos damos cuenta que ocurre una inmovilidad, ¿no? La espalda se pone recta de forma más fácil a que si no lo hiciéramos y hay una especie de pausa, ¿no? Cuando hacemos esto, obviamente también hay dolor, pero hay pausa, hay inmovilidad, hay calma. Y ahora, ¿qué otros elementos tiene la meditación o esta imagen de alguien meditando, aparte de sentarse con piernas cruzadas y espalda recta? Pues los ojos cerrados, ¿no? Y entonces, ¿por qué cerrar los ojos? Para ir adentro, para eliminar de alguna forma todos los estímulos exteriores y tratar de encontrar ese conocimiento adentro. Esto lo desarrollará con mucho más precisión Patanjali siglos adelante, cuando ya explica muy bien estos puntos ya como pasos, ¿no? En estas 8 ramas. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o comentario. No, si quieren, si alguien tiene, no veo las manitas de todos, pero pueden hablar. Vane, me parece interesante que fue un dios, el dios de la muerte, el que empieza a hablar del yoga y que en alguna manera todas las primeras actividades son antinaturales, ¿no? Como dejar de comer, tratar de dejar de hacer lo que usualmente uno trata cioè, uno trata de vivir. Aquí parece que vas hacia la muerte, ¿no? Entonces, Ujú. me gusta esa conexión que hay entre llama y las técnicas que hay como un nexo entre la divinidad y la muerte, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante. Y también me parece interesante el hecho de que, como que antes, en esa época, creía que digamos que no había tanta conexión con lo tántrico, mientras aquí veo que otra vez se retoma como el tema del cuerpo, como para volverlo a activar, ¿no? Activarlo para poder llegar a esa meta, ¿no? De espiritual. Entonces, ah, y que me hace un poco el contraste con Patanjali, que el cuerpo lo quiere desechar, ¿no? Es un estorbo más bien. Entonces, como que hay muchos elementos que me parecen muy interesantes. Sí, sí, Alessandro. Bueno, sí, el nexo que hay entre la muerte tiene que ver, por supuesto, con ese deseo de inmortalidad, ¿no? Es ese deseo de inmortalidad que viene paradójicamente de forma natural en el ser humano, necesitaba constantemente encontrar una base técnica, ¿no? O sea, decimos, sí, queremos ser inmortales, porque intuimos o sabemos que nuestro ser es inmortal, o sea, hay una no aceptación de la muerte, ¿no? Y entonces Sí. es como decir, mi cuerpo va a morir, eso nadie lo duda, ¿no? Lo sabemos por experiencia, el cuerpo va a morir. Pero no somos solo el cuerpo, esto ha atravesado a toda la historia de la humanidad, ¿no? No somos solo el cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos Atman. Y ese Atman, esa alma, ese espíritu, son inmortales. Esa es la creencia que ha tenido la humanidad entera desde que existe hasta el día de hoy, ¿no? De ahí las religiones, de ahí la espiritualidad, de que no somos solo cuerpo, de que intuimos que hay algo más, que intuimos que hay algo más después de la muerte. Por eso esta pregunta de Nachiquetas, ¿no? ¿Qué hay después Ujú. de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Y por eso llama, que es la muerte, ¿no? Paradójicamente, le dice, no, no te quiero responder eso, por favor cambia tu deseo. Y le insiste tanto que dice, bueno, está bien, te voy a responder. Sí hay muerte, pero puedes evadirla. ¿Cómo? Con yoga. Pero pues no es nada fácil, ¿no? Porque la muerte es natural. Y entonces, ¿cómo evadir lo natural? Pues yendo en contra de la naturaleza, ¿sí? Hay que ir en contra de la naturaleza porque lo que quiere el yogi es ser Dios, ser divino. ¿Mm? ¿Algún otro comentario o pregunta?
yo tengo Sí, una pregunta. En el Shvetasvastra Upanishad se reconoce la palabra asana por primera vez, o sea, sí está escrita en ese Upanishad. está escrita, pero como en el sentido no de No, postura, de asiento. de siéntate, ajá, como Ok. del yogi se sienta con la espalda recta, tal, ahí asana. Ujú. Ujú. Ok, y también dice, o sea, que asana es meditación, o que el yoga es meditación. Yoga es meditación. Eso no Ok, se dice literalmente, o sea, no ajá, se dice es meditación, se habla más bien de el yoga de la meditación, ok, Dhyana yoga, ¿no? Dhyana, ajá, esta palabra que es meditar, que después la usa ujú, Patanjali como uno de los ujú, pasos. Dhyana yoga, ese sí está literalmente en esta Upanishad y se dice, el yoga de la meditación sirve para ver a Dios. ok, Ujú, súper, sí. gracias. Y bueno, me voy a ir un poco más rápido para alcanzar a ver los siguientes momentos del yoga. En esta Upanishad se habla ya de virtudes que se obtienen gracias al yoga. Un cuerpo forjado con el fuego del yoga, es decir, el fuego con el ascetismo, ¿no? Se elimina la vejez, la enfermedad y la muerte, elementos que tomarán siglos después los hatha yogis. Ujú. Y que, como saben, también era algo que buscaba el Buda, ¿se acuerdan, no? El Buda lo que buscaba era eliminar el sufrimiento porque el sufrimiento estaba representado principalmente en la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces el yoga es aquello que elimina la vejez, la enfermedad y la muerte. Por eso el Buda siguió durante muchos años a estos ascetas upanishádicos. Se sabe en la historia del Buda que después abandonó el ascetismo, ¿no? Porque casi muere, porque como era el mismísimo Siddhartha, pues era el mejor de los ascetas, no era cualquier asceta, era el mejor de los ascetas y era el que hacía prácticas mortificatorias y ascéticas súper extremas al grado de que casi muere. Entonces, cuando Siddhartha entiende que va a morir y que entonces no va a cumplir su propósito, abandona las prácticas ascéticas, se despide de estos sabios upanishádicos, de estos primeros yogis, y se va por su lado a buscar otro camino. De aquí que el camino del Buda se llame camino medio, porque primero estaba en el palacio con todas las riquezas que le tocó por nacimiento, no quiere las riquezas, luego se va al extremo del ascetismo brutal que tenía, donde casi muere de hambre y de dolor, de sufrimiento y de enfermedad, y entonces dice, no es ni esto ni esto, el camino medio es el camino adecuado, ¿no? Pero bueno, de aquí vean cómo están muy relacionados el budismo y el yoga, por supuesto, ¿no? Dice también esta Upanishad que con el yoga se adquiere ligereza, salud, libertad frente al deseo, olor agradable, muy importante, voz superior y etcétera, ¿no? Hacia el final se dice que cuando el yogi ha sido uncido con el yoga, es decir, como agarrado con el yoga, se puede contemplar la verdadera realidad del Atman y de Brahman, y entonces se libera de todas las ataduras. O sea, en verdad estas dos Upanishads, Kata y Shvetasvatara, son tratados de yoga, los primeros tratados de yoga que hay. O sea, si quieren ver estos primeros indicios de yoga, está en estas dos Upanishads, ¿no? Y son además bellísimas y muy divertidas. Entonces, hasta ahora, pues hemos visto esto, ¿no? El yogi es una asceta y su técnica es Padmasana. Su asana es Padmasana. Controlar la mente y los sentidos era una práctica ascética. Los yogis ascetas de esta época fueron parte de un movimiento de reinterpretación de la tradición sacerdotal védica. Estos primeros yogis rechazan las demandas de la sociedad como el matrimonio, los hijos, etcétera, y le dan más importancia a una autocultivación interna.
¿Mm? Y bueno, aquí explico por qué los yogis ascetas fueron renunciantes. Fueron estos sacerdotes renunciantes de su propia tradición, o para decirlo de otra forma, se convirtieron en yogis porque decidieron renunciar a su estatus social, el más elevado, ser sacerdote, ¿no? Con el fin de encontrar, y esto es muy importante, conexiones verdaderas entre la vida humana y el cosmos. El cosmos entendido como divinidad, ¿no? El orden. Cosmos es una palabra bellísima que en griego significa orden, pero es que lo involucra todo, ¿no? El cosmos es la totalidad de la vida, del ser, de los dioses, de la vida humana, del tiempo, el cosmos, ¿no? Y en este sentido, eh, lo que buscan las Upanishads es la conexión entre el Atman y el Brahman, el ser humano y la divinidad, el ser humano y el cosmos. ¿Mm? Los sabios upanishádicos querían encontrar a los dioses no allá afuera, a lo lejos, sino en el interior de su propio ser, es decir, de su propio cuerpo. ¿Mm? Querían encontrar, de hecho, en la Shvetashvashtara se habla de cómo conducir los sentidos como una técnica yógica hacia el interior del corazón. O sea, lo que debe de hacer la meditación es ir al corazón. Esto es muy bello. Bueno, nos suena muy bello porque nos suena poético, metafóricamente hermoso, pero ellos consideraban que realmente en el corazón era la morada de los dioses. Y entonces, si había que encontrar a los dioses en el interior, nos vamos a sentar en Padmasana, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente, vamos a aguantar todo lo que el cuerpo nos quiera molestar, vamos a aguantar hambre, frío, sed, calor, ganas de ir al baño, sueño, todo lo vamos a aguantar hasta llegar con nuestra mente al corazón, conectar mente y corazón, ¿no? Esto que decimos, bueno, esto es tan antiguo como eso, conectar nuestros pensamientos con el corazón. Ahora, ¿qué significa el corazón? Pues eso sí es otro tema bellísimo de investigación. ¿Qué significa el corazón en las Upanishads? Pues ellos dicen la morada de los dioses. ¿Por qué? Esto es algo que hay que pensarle, ¿no? Hay que pensar. Pero bueno, yoga es entonces toda esta técnica para llevar esa conexión al corazón. Bien. Ahora vamos a ir rapidísimo, a un recorrido muy, muy breve por la Bhagavad Gita. Entonces, ya vimos Upanishads, vamos a ver Bhagavad Gita y por último Patanjali. La Bhagavad Gita es aproximadamente del siglo V antes de Cristo. No lo puse aquí, se me fue, ahorita lo pongo. Siglo V antes de Cristo. O sea, estábamos un poquito después de las Upanishads. O sea, las Upanishads son aproximadamente del 700 antes de Cristo al 400 después de Cristo. ¿No? Todos estos siglos son las Upanishads, del 700 antes de Cristo al 400 después de Cristo. La Bhagavad Gita es del 500 antes de Cristo, o sea, contemporánea a algunas Upanishads. Ahora, las descripciones que se dan en este tratado sobre yoga hacen referencia de nuevo a la práctica ascética y meditativa, pero también al yoga como conocimiento, ñaña yoga, devoción, bhakti yoga y acción, karma yoga. La Bhagavad Gita es bueno, es considerado muchas cosas, pero dentro de todas estas cosas se puede decir que es un tratado de yoga. Es un tratado de yoga. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el yoga en la Bhagavad Gita? Es la explicación, otra vez un diálogo entre un dios y un hombre, como en la Upanishad, en otro contexto,
donde el Dios le da enseñanzas de sabiduría al hombre, o sea, a Arjuna, que representa a la humanidad, es Dios hablándole a la humanidad, sobre el yoga. El yoga entendido como caminos para la liberación. Yoga es aquí el camino o el método para salvarse. O sea, la Bhagavad Gita es un texto religioso. Y aquí, como en ningún otro lugar, encontramos el sentido del yoga muy relacionado a lo devocional, es decir, al amor a Dios. O sea, bhakti, la palabra bhakti se traduce como devoción. Se cayó, ¿verdad? De repente. Bueno, qué bueno que volvió rápido. Les decía de la Bhagavad Gita, ¿no? Eh, aquí el contexto es, muy brevemente, la Bhagavad Gita, les decía, es un texto considerado por los propios indios en su tradición como un texto religioso, como un texto que habla de la relación de lo divino con lo humano y de cómo comportarse hacia lo divino. Y la parte más importante de este texto es sin duda la devoción, ¿no? O sea, el yoga más importante para la Bhagavad Gita es el yoga de la devoción, Bhakti Yoga. Pero Bhakti Yoga está muy relacionado con Karma Yoga. ¿No? Y el yoga del conocimiento sí está un poco aparte. Son como tres caminos, tres yogas, que son tres caminos a elegir. Hasta eso la Bhagavad Gita es muy benevolente y le da a elegir a la gente cómo salvarse, qué significa en este contexto salvarse, pues como en todas las religiones y lo que estábamos platicando ahora de liberarse de la muerte, salvarse de la muerte, tener vida después de la muerte o el paraíso, o sea, algo que nos dé indicios de que hay algo más que esta vida, ¿no? Entonces, yoga es aquí un método para liberarse. Como saben, aquí, en un contexto así pues muy general, para no profundizar tanto, no hay tiempo en profundizar en el texto. La Bhagavad Gita cuenta esta historia de una guerra entre dos familias donde Arjuna, que es este personaje que vemos aquí, es el mejor arquero de todos. Él pertenece a los Pándavas y va a luchar contra los Kauravas, que son sus primos. Todo esto está ocurriendo en este texto famosísimo que seguro han oído, que es una epopeya que se llama Mahabharata, ¿no? Este texto, que es la epopeya más antigua de todas, es esta epopeya que narra la pelea entre estas dos familias, y la Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Es un capítulo que va a narrar el encuentro por primera vez de Krishna, que es el dios que encontramos acá, con Arjuna. Esto es importante en la historia de India porque nunca antes un dios se había acercado a un hombre en un sentido tan amoroso y personal como pasa en esta obra. Esta es la primera vez en la que un dios le va a hablar al hombre así de cerca, no desde arriba, ¿no? No como una autoridad que le dice qué hacer o que lo tiene que obedecer, sino igual a igual, ¿no? Sentados horizontalmente, o sea, en una relación horizontal, no de superioridad, donde el Dios le va a hablar con muchísima paciencia y amor, sobre todo se va a hablar de amor por primera vez, amor de un Dios. Esto no pasaba antes, los dioses eran pues terribles, ¿no? Había que hacerles rituales para que no se enojaran y darles ofrendas para que nos dieran cosas, pero Krishna es el primer Dios con paciencia y amor que le va a decir al hombre la verdad de las cosas. Y esta verdad de las cosas son los tres yogas.
y le va a decir, mira, Arjuna, tú vas a pelear en esta batalla porque es tu dharma, porque tú eres un guerrero y tu papel en la vida es matar. Eres un guerrero y por lo tanto vas a matar. Y Arjuna, pero voy a matar a mi familia y no quiero matar a mi familia. Y Krishna le dice, pues es que tienes que hacerlo. Y entonces, esto que nos suena muy fuerte, tiene toda una justificación muy profunda teóricamente, ¿no? Que es enseñarle a Arjuna que el yoga del conocimiento tiene que ver con que el cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal, que él en realidad no estaría matando. Le dice también que el karma yoga es actuar de forma desinteresada sin esperar los frutos de su acción. Y por último, actuar así con karma yoga, o sea, actuar con actos bondadosos hacia los demás, nos produce el amor de Dios. Así como cuando una persona hace karma yoga, es decir, que hace el bien hacia otros sin esperar algo a cambio, eso es karma yoga. Cuando alguien hace esto, atrae la mirada de los dioses. Y cuando esta persona, este yogi que hace karma yoga, atrae la mirada de los dioses, entonces es cuando se le permite hacer bhakti yoga. Entonces, la devoción es consecuencia de karma yoga. Esto es muy importante. Hay que hacer karma yoga para poder amar a Dios. Hay que amar primero a los otros. Fíjense este mensaje. Hay que amar primero a los semejantes y hacer actos de servicio hacia ellos sin esperar algo a cambio para obtener el amor de Dios. Aquí podemos ver esto que les digo, ¿no? Cómo es un texto religioso del hinduismo, el que funda el hinduismo, por eso es tan importante esta obra, funda las bases del hinduismo, eh, y no es nada casual que justo el método para alcanzar la salvación, pues es yoga. Esto es yoga. Y entonces, ¿cómo se practicaba? Porque bueno, se practica según el camino que se elige. Podía ser estudiando ñaña yoga, estudiando los Vedas, pero esto era solo para las mentes, dice la Bhagavad Gita, esto era solo para las mentes ya muy instruidas. No cualquiera sabía leer, ¿no? No cualquiera tenía la paciencia para estudiar los Vedas. Entonces, por eso se dan opciones. ¿Cómo liberarse? ¿Cómo hacer yoga? Estudiando los Vedas o haciendo actos de servicio a los demás, karma yoga, o teniendo una profunda devoción a Dios, bhakti yoga. Y en todo esto, ¿dónde está la postura? ¿No? Conforme avanza el texto, a Krishna le explica todo esto a Arjuna ahí en medio del campo de batalla, ¿no? Todos los ejércitos están así, uno frente a otro, a punto de enfrentarse, pero Krishna y Arjuna están platicando horas y horas de esto tan profundo, ¿no? Mientras los ejércitos esperan. Y entonces, conforme va avanzando, hay un momento donde Krishna le dice, mira, te voy a enseñar, y aquí regresa a lo que habíamos visto antes en la Shvetasvatara, el yoga de la meditación, y le llama otra vez Dhyana Yoga. Ahora te voy a enseñar el yoga de la meditación. En el capítulo 6, a partir de la estrofa 10, Krishna va a explicarle a Arjuna la técnica que el yogi debe seguir para controlar su mente. Y entonces aquí cito directamente de la Bhagavad Gita 4 estrofas de la 10 a la 14, donde se explica cómo practicar el yoga de la meditación. Yogi, esto en la estrofa 10, literalmente dice, un yogi ha de practicar con constancia para equilibrar su mente en un lugar retirado, en soledad, con el cuerpo y el pensamiento controlados,
sin esperar nada, sin ambicionar nada. 11. En un lugar limpio, no muy alto ni muy bajo, hecho de hierbas de kusha, una planta sagrada que se usaba en los rituales, una piel de ciervo y una tela colocadas una sobre otra, se sentará, y aquí está la palabra asana, firme. ¿Mm? Esto de lugar limpio, no muy alto ni muy bajo, tenía que ver con que no estuviera directamente en el piso, ¿no? Sino que estuviera en algún, pues, no sé, como montículo más elevado que el piso, ni muy alto ni muy bajo, ¿no? O sea, hecho por las hierbas. 12. Y una vez sentado ahí, otra vez asana, se, se mantendrá la mente centrada en un punto. Aquí está Diana, ¿no? Diana literalmente es centrar la mente en un punto. Se mantendrá la mente centrada en un punto para purificarla por el control de los pensamientos y los sentidos. 13. Manteniendo el cuerpo, aquí ya más la técnica, ¿no? De la postura. Manteniendo el cuerpo con la cabeza y el cuello erguidos, aquí está Padmasana o Sukhasana, sosegado, insistentemente colocar los ojos como si miraran la punta de la nariz, sin desviar la vista a ningún otro lugar. Fíjense cómo aquí ya hay una técnica, ya hay una descripción de la técnica, ¿no? Aquí, aunque no se está diciendo como tal el nombre de una postura, ya se está hablando de una forma de colocar al cuerpo, sentado, con la cabeza y el cuello erguidos y los ojos casi cerrados mirando la punta de la nariz. Y por último, se mantendrá sentado con serenidad y libre de temor, firme en su disciplina de purificación y con la mente centrada en mí. O sea, Krishna está diciendo eso, ¿no? Con la mente centrada en mí como su meta suprema. Se quedará en contemplación. Entonces, con todo esto podemos ver cómo este yoga de la meditación tiene una técnica y una descripción donde ya se esboza asana como una forma de colocar al cuerpo. Ya no solo es como esta idea de sentarse, sino sentarse en un lugar con estas características para hacer esto. ¿No? Bueno, otro texto que consulté es Roots of Yoga, que seguramente lo conocen, de James Mallison y Mark Singleton, donde explican muy bien estas etapas que siguen, ¿no? A partir de, después de todo esto que ya vimos, en este libro empiezan a explicar asana a partir de Patanjali. Entonces, aquí usé como referencia este texto y dice que antes de la composición de los primeros textos de Hatha Yoga, el propósito de las posturas era tener una base estable para el control de la respiración, la repetición de mantras y la meditación, o como base para realizar tapas, ¿no? El ascetismo, con el fin de eliminar karma. Eso lo dicen estos autores para explicar cómo antes del Hatha Yoga, donde ya la postura tiene un papel mucho más importante, todo lo que está antes del Hatha Yoga tenía el propósito de ser una base estable para la meditación, respiración, mantras, tapas, con el fin de eliminar karma o como vimos en las Upanishads, para encontrar conexión con la divinidad. Vamos a ver ahora, pues muy brevemente, sin entrar en la filosofía de Patanjali, ¿qué es asana en Patanjali? También ya lo hemos visto, lo conocen seguramente, pero vamos a repasarlo, ¿no? Asana en el yoga de Patanjali. La primera vez que se menciona asana
en este tratado, el Yoga Sutra, es en el aforismo 2.46 y dice, aquí sí se dice ya asana, la postura, asana, será estable y cómoda. Bueno, aquí repito que el término sánscrito es asiento y Patanjali se refería a asana para hablar de cualquier postura que fuera estable y cómoda para poder meditar inmóvil durante mucho tiempo. La ejecución cómoda y, bueno, y estable sería aquí, de las posturas nos libera de las incomodidades más inmediatas que producen los opuestos. Todo esto es parte del Yoga Sutra. Los asanas son puentes que unen al cuerpo con la mente y a la mente con el espíritu. Así es como se entiende según algunas interpretaciones y comentaristas que hablan de esta parte en el Yoga Sutra. La perfección de cada asana, llamada la victoria de la postura, se alcanza cuando se hace sin esfuerzo y con calma en la mente. Lograrlo es un requisito para pasar a pranayama. Esto en Patanjali, ¿no? Sabemos que en Patanjali, que es este tratado, el primer tratado sistemático de yoga, es decir, por eso se le llama el yoga clásico, porque es el primer tratado de yoga que va a compilar o sistematizar, es decir, va a decir por primera vez, yoga es esto, esto y esto, y se hace así. Antes, como vimos, no se decía eso, ¿no? En la Bhagavad Gita, pues sí vemos descripción de algunas técnicas, pero está dentro de toda una historia, ¿no? No es un tratado de la técnica de yoga. O en las Upanishads vemos también todas unas historias y de repente aparece por ahí el yoga como técnica, como herramienta. Y es hasta Patanjali que por primera vez se va a hablar de yoga como tal, no como mencionado como técnica o como método o como camino, sino que el yoga en general. Y por eso es el Yoga Sutra, es el primer texto sobre yoga en el sentido del primer texto sistemático. En este texto sistemático sabemos que tiene una parte, que no es todo, pero es una parte esencial del texto donde habla de el camino de las 8 ramas, que es el Ashtanga Yoga. Sabemos que asana es el tercer miembro del yoga y pranayama es el cuarto. Para Patanjali es muy importante que cada uno de los pasos se lleve en jerarquía, es decir, no lineal, así como estoy haciendo, sino más bien como de abajo hacia arriba. Es primero cumplo llamas, luego ni llamas, cuando domino ni llamas, entonces puedo hacer asana, cuando domino asana puedo hacer pranayama y así sucesivamente hasta llegar a samadhi. En todo esto vemos que asana en este mismo contexto de Patanjali es de nuevo postura sentada para meditar, postura para poder alcanzar después la técnica del pranayama, mantener el cuerpo estable y cómodo, como lo define Patanjali. Asana deberá ser estable y cómodo. Y no dice qué tipo de postura, solo habla de la postura en general. Pero si entendemos que para Patanjali asana es cualquier postura, pero la finalidad es alcanzar el control mental, pues entonces podemos suponer que estas primeras posturas eran posturas para meditar y que todavía no tenían esa finalidad de mover el cuerpo en otras formas más que ser la base estable para llevar la mente a estadios más elevados. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, que la postura desde las Upanishads hasta Patanjali, todos estos siglos que les decía, ¿no? Desde el 800, 700 antes de Cristo hasta Patanjali, que es siglo 3 después de Cristo, todos estos siglos, pues encontramos que la postura, que yoga es meditar como técnica, yoga como técnica, y que la base corporal, pues es esta, la misma que está haciendo aquí, pues Patanjali en esta escultura,
Patanjali representado como un yogi en postura de meditación, ¿no? Que el hecho de que la postura sea postura para meditar sea tan importante, no le quita que no haya habido otras posturas, ¿no? De hecho, ya para ir terminando y darles la palabra para si tienen preguntas, me voy a pasar unos 10, 15 minutos, espero que puedan. Este, el Patanjala Yoga Shastra es un texto donde sí se van a mencionar por primera vez varias posturas, además de decir siéntate, ¿no? Postura es sentarse, asana es sentarse. Por primera vez se va a hablar de otras posturas. Este texto, el Patanjala Yoga Shastra, es el primero que brinda una descripción sistemática de la práctica de la Ashtanga. Ahora, recordamos que Patanjali no menciona ningún asana en particular y no da detalles de su técnica, solo dice estable y cómoda, ¿no? Es hasta el siglo V después de Cristo que Vyasa, este autor mítico, comenta el Yoga Sutra. Y aquí Vyasa habla de 12 posturas y dice etcétera, lo cual indica que probablemente había más posturas. Se puede ver que la mayoría son posturas sentadas porque la finalidad es la meditación. El nombre es Patanjala Yoga Shastra, que es la compilación que tiene los aforismos del Yoga Sutra, y Vasya, que es el comentario al Yoga Sutra. O sea, antes, en esta antigüedad, había, pues vamos a llamarle filósofos, porque eso eran pensadores, que estudiaban textos de filósofos antiguos y los comentaban. Y al comentarlos hacían un nuevo texto. Este Patanjala Yoga Shastra es el comentario al Yoga Sutra que hace Vyasa. Y en este comentario, o sea, en este texto, Vyasa dice, ahorita te doy la palabra, Laura, Vyasa dice, Patanjali habla de asana como que debe ser estable y cómoda. Y Patanjali habla de 12 posturas. Así lo dice Vyasa. Pero en el Yoga Sutra no encontramos esos nombres de 12 posturas. Lo único que encontramos en el Yoga Sutra son este aforismo de asana y no hay más. Sí, Laura, adelante. Gracias, Vanessa. Oye, a mí no me quedó muy claro, después de los Upanishads, que viene el Hatha Yoga, ¿no? Después Patanjali. Como que no entendí muy bien el Hatha Yoga ahí dentro del contexto. No, el Hatha Yoga viene mucho después, viene alrededor del año 1200 y no, lo que está antes de Patanjali es la Bhagavad Gita. Ok. Ajá. Oye, ¿y el Hatha Yoga a qué se refiere específicamente? Bueno, ese es el tema que vamos a ver ya con mucho detalle en la Ah, siguiente clase, el Hatha Yoga, ¿sí? Es el que vamos a ver donde tiene otra finalidad las posturas que meditar y ya tienen un papel mucho más relevante las posturas que lo que tenían acá, ¿no? Acá el énfasis está en meditar para liberar la mente ok, y unirse a lo divino. En el Hatha Yoga, que es muy posterior, no es esa finalidad. O sea, tiene cosas en común, pero tienen otra meta. ok. Ujú. Perfecto, gracias. Sí, Laura. Sí, Cris. La Vane. Tengo una pregunta, duda que me encantaría si nos pudieras platicar un poquito más de, alguna vez escuché a un maestro mío hablar de que Patanjali, su perspectiva del cuerpo y de lo que es Samadhi o Kaivalya es la muerte del cuerpo y que Patanjali estaba, o sea, en todos los Yoga Sutras lo que indica es que no solo él, sino en esa época, históricamente hablando, los yogis querían deshacerse del cuerpo
para conectar con lo divino y no honrar el cuerpo como después los tántricos y los hatha yogis. Sí. ¿Hay alguna referencia de eso o fue solo una opinión como el Patanjala Yoga Shastra o si dice en el Yoga Sutra? Claro, de hecho es correcto esto que dices, Chris. No lo menciona Patanjali como tal, nunca dice hay que deshacerse del cuerpo o el cuerpo es un estorbo o un obstáculo, no lo dice nunca literalmente, pero se entiende de forma implícita porque todo el trabajo está en controlar al cuerpo, ¿no? En controlar al cuerpo para poder controlar la mente, que es la finalidad del yoga, ¿no? Recordamos que la definición de yoga en Patanjali es: yoga es la detención de los procesos mentales. ¿Mm? Yoga como detención de los procesos mentales, que se parece bastante a la primera definición de yoga, ¿no? La sujeción de los sentidos. Acá, más que a los sentidos y las pasiones, Patanjali se va a querer controlar la mente. Yoga es control mental. Y para controlar la mente hay que controlar al cuerpo. Por eso asana, este tercer miembro, es importante, pero no en el sentido de que sea importante el cuerpo. Lo que es importante es controlar al cuerpo, no el cuerpo en sí mismo. Hay que controlar al cuerpo, controlar los sentidos. Aquí después después de pranayama viene pratyahara, ¿se acuerdan? Que pratyahara es control de los sentidos. Entonces, en estas etapas de Patanjali, vemos cómo el cuerpo no tiene un papel importante, porque al final lo que importa es liberar a la mente, ¿no? Es controlar a la mente para que la mente pueda conectarse con el espíritu, que en este contexto de Patanjali es conectarse con Purusha. ¿No? Eh, y entonces el cuerpo, cuando en realidad tiene importancia, como bien dices, Chris, es hasta el tantra, porque el cuerpo todo el tiempo, como dijo también Alessandro hace rato, más bien representaba un obstáculo para la espiritualidad, como lo vimos en las Upanishads. Lo que se quería era deshacerse de ese instinto, de ese cuerpo natural, de ese cuerpo que enferma, envejece y muere, de ese cuerpo que tiene pasiones, que se deja llevar por sus sentidos, que sufre de todo, que siempre está incómodo, que siempre está exigiendo comodidad, que siempre quiere cosas. Hay que deshacerse de ese cuerpo para liberar la mente y conectarse con lo divino. Entonces, en ese sentido, aunque no se diga en ninguno de estos tratados explícitamente que el cuerpo es un obstáculo, sí lo comprenden así. Comprenden que el cuerpo es un obstáculo para la liberación. Y en el Tantra, ya lo veremos en la siguiente clase, en el Tantra más bien el cuerpo es divino. Y entonces es un giro radical, ¿no? Ya no el cuerpo es un obstáculo, sino que el cuerpo es divino. Y esto también es gracias al yoga. Entonces, ahora los ejercicios de yoga, las posturas, las limpiezas, ¿no? Los kriyas, los mantras, los mudras, los mandalas, esta anatomía sutil que vamos a ver en la siguiente clase, es sagrado, es divino. El cuerpo se vuelve divino. Entonces sí, hay como esta concepción del cuerpo, primero como un obstáculo y después como algo sagrado. Bueno, pues hicimos un recorrido hoy muy veloz, tuvimos que abarcar grandes épocas de la historia del yoga para concentrarnos en las posturas y tal vez quedaron cabos sueltos. Si tienen dudas, con toda confianza pueden mandarme mensajes, audios y voy contestando con todo gusto las preguntas. Va a ir quedando todo más claro, va a ir agarrando cohesión y coherencia conforme vayamos viendo las siguientes etapas, ¿no? Cuando veamos el Hatha Yoga y cuando veamos al final este yoga contemporáneo y donde ya la postura tiene todo ese bagaje para ser lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, me parece que solo para concluir y
y enraizar mejor la enseñanza de esta primera clase es entender que la postura en estas primeras etapas del yoga y climáticas del yoga con Patanjali no era la postura el fin en sí mismo, no era hacer la postura como práctica yógica, era más bien la postura como base necesaria para hacer yoga, que hacer yoga significaba meditar. Entonces, la postura no era hacer yoga era meditar, y para meditar me siento. La postura no tenía el papel de ser más que una herramienta indispensable para otras prácticas yógicas. Pero la postura no era considerada parte de la práctica yógica como tal, era como la obviedad de que hay que meditar, porque esa es la técnica yógica, y pues ¿cómo vamos a meditar? Pues sentándonos, ¿no? Teniendo el cuerpo inmóvil, teniéndolo alejado de los deseos naturales. Y bueno, toda esta enseñanza de la postura, como se entendía como meditar, tiene su clímax en Patanjali. Patanjali, que es heredero de toda esta tradición védica, upanishádica y de la Bhagavad Gita, Patanjali reúne en el Yoga Sutra todas esas enseñanzas y dice, yoga es esto, yoga es control mental. Y para el control mental hay que hacer estos 8 pasos. Uno de los pasos es asana. ¿Cuál asana? Sentarse, a meditar. ¿No? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Todavía si alguien se tiene que ir, pues por supuesto que está la grabación. Si pueden quedarse unos minutos más, hacer un comentario o pregunta, con todo gusto. Vale. Bueno, les voy a pasar este material escrito en un ratito por el grupo para que lo puedan revisar con calma, y si de ahí hay alguna duda, pues con todo gusto las platicamos por mensajitos o llamada o como quieran, ¿vale? Está bien. Bueno, pues